Dios les bendiga, hermanos. Hoy traigo una enseñanza acerca de Pedro. Fue Pedro el primer papa, fue Pedro el primer líder de la iglesia, fue Pedro el primer pastor de la iglesia. Vamos a responderlo en este video. Vamos a comenzar leyendo Mateo capítulo 16, donde Jesús le dice a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bueno, aquí en este fragmento de texto de Mateo es el que más se usa por parte de los católicos romanos para argumentar que Pedro tenía la llave del reino de los cielos, que a él se le fue encomendado eh, el reino de los cielos, el liderazgo de la iglesia. También ellos argumentan cuando dicen Juan capítulo 21, Jesús le dice a Pedro, Pedro, me amas y si me amas apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis corderos. Ese texto lo usan ellos para afirmar que Pedro fue el primer líder de la iglesia, el primer pastor de la iglesia. Pero vamos a ver en este video que no es así. Entonces vamos primero analizando lo que dice el texto en el griego original. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Jesús aquí no está diciendo que el reino de los cielos o la iglesia está edificada sobre Pedro, sino dice sobre esta roca. Ya, yo también te digo que tú eres Pedro. Ellos dicen, cierto, los católicos dicen que Pedro es la roca donde está edificada la iglesia, pero no es así. Veamos lo que dice el griego, donde dice Petro, cierto, lo que dice Jesús. Yo te digo que tú eres Petros. Ya, se lo dice. Obviamente Jesús no está hablando en griego, está hablando en arameo galileo, que es lo más probable, pero Mateo lo traduce al griego diciendo, o escribiendo, mejor dicho, Petros. ¿Y qué significa Petros? Petros significa una piedra. Aquí dice, es una piedra como las piedras pequeñas que se encuentran a lo largo del camino, ¿ya? Como un guijarro también dice acá. Un guijarro es una piedra redonda. Aquí está la definición de guijarro. Es una piedra pequeña, redondeada y lisa, formada por la erosión del agua. ¿Ya? Eso es lo que significa Petros. Es una piedra pequeña, piedra, guijarro, ¿cierto? Como las piedras pequeñas que se encuentran a lo largo del camino. ¿Ya? Petros es una piedra pequeña. Se contrasta con 4073, que es donde dice Petra, que es una piedra como acantilado, una roca. ¿Ya? Entonces Pedro no es una roca, Pedro es una piedra pequeña. Eso es lo que dice el original griego. ¿Ya? Ese es el Strong 4074, griego Petros. ¿Ok? Esto es del diccionario Strong. ¿Ok? No es algo que estamos inventando, es algo que está confirmado por los eruditos que estudian el idioma griego de la Biblia. Y la palabra Petra, que es la que usa Jesús para decir que sobre esta Petra edificaré mi iglesia, claramente está hablando de él mismo. Eh, Petra es una peña, no es una piedra que se encuentra en el camino, es una masa de roca. ¿Ya? Es una masa de roca monolítica, es como un monolito gigante, cuyo significado es distinto del 4074, ¿cierto? Que significa una piedra, un guijarro, una piedra pequeña, Petros. Petra, a diferencia de Petros, se refiere a una roca sólida o nativa que se eleva desde lo profundo de la tierra, o sea, que nace de la tierra, una roca como una montaña de roca, una gran masa de roca, un peñasco, como un acantilado prominente. Entonces, vemos la diferencia entre la palabra Petra, ¿cierto? Que es
como un acantilado, una roca montañosa, una masa de roca que no se puede mover, comparado con la palabra Petros, ¿cierto? Que se refiere a Pedro, que es una piedra pequeña como las que se encuentran en el camino, que se puede lanzar con la mano. Eso es lo que está diciendo el original. Veamos si acá sale algo más, pero no aparece nada más. Pero ese es el significado de Petros. Es una piedra pequeña como las que uno encuentra en el camino, como de repente cuando queremos espantar a un perro o queremos eh, defendernos de algo, de algún peligro en el camino, tomamos una piedra. A eso se refiere Petros, una piedra que se encuentra en el camino, que se puede tomar con la mano y que se puede lanzar. ¿Ya? A diferencia de Petra, que es una masa de roca, una montaña hecha de roca, un acantilado, ¿ok? Es algo sólido, algo que nace desde la tierra, una, una roca montañosa. Entonces vemos aquí que claramente le dice, yo te digo que tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. La iglesia no está edificada en una piedra pequeña. Es imposible que Jesús hubiese querido decir en este texto que él iba a edificar su iglesia en una piedra que se encuentra en el camino, que se puede tomar con la mano y que se puede lanzar. No, él edifica su iglesia en una roca montañosa, una roca sólida, una masa de roca. Está edificada la iglesia y esa roca es Cristo, lo dice el mismo Pedro. Entonces, eh, en base a este texto ya tenemos claro que Pedro no es la roca sobre la que se está edificando la iglesia. Pedro no es el primer papa y no es el primer pastor ni el primer líder de la iglesia, y lo que vamos a ver a continuación. Dice el libro de Hechos, cuando este es el primer concilio. Todos los que estudian la Biblia más o menos seriamente saben que el capítulo 15 del libro de Hechos es un concilio donde se juzgó si los gentiles debían guardar la ley de Moisés, los ritos de la ley de Moisés, lo que era la circuncisión, guardar el día sábado y todos esos mandamientos rituales. En este concilio se decidió qué es lo que iban a guardar los gentiles, ya la iglesia de los gentiles. Entonces, en este concilio hubo una discusión, ¿cierto? Se expuso el tema de los gentiles, que Pedro ya había participado, había visto. Pedro también fue convocado por el Espíritu Santo a la casa de Cornelio, y él vio cómo el Espíritu Santo también bautizó a los gentiles. Entonces se formó este concilio para ver si realmente los gentiles debían seguir y guardar la ley de Moisés. Y cuando termina esta discusión, no se levanta Pedro, sino que se levanta Santiago, que es el hermano carnal de Jesucristo, hermano menor de Jesús. Y dice Santiago en el versículo 19 del capítulo 15 de Hechos. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Ya? Y este juzgo está hablando de una decisión. ¿Ok? La palabra juzgo en el griego es la palabra crino, como lo escribió Lucas directamente en griego, del Strong 2919. Entonces, ¿qué significa crino? ¿Qué significa yo juzgo? Significa juzgado, juzgados, juzgar al juez, decidir. Entonces, Santiago está tomando una decisión. Dice crino propiamente separar, distinguir, es decir, juzgar, llegar a una decisión después de hacer un juicio, ya sea positivo o a favor o negativo. ¿Ok? Entonces, rechazar o condenar. Está juzgando, está tomando una decisión de juicio. Él está, después de haber expuesto este tema, ¿cierto? Porque dice llegar a una decisión después de hacer un juicio. O sea, llegar a una conclusión después de hacer un juicio. Ya, eso es lo que significa la palabra yo juzgo. Dice propiamente distinguir, es decir, decidir. Eso es lo que está haciendo Pedro judicialmente, por implicación juzgar, condenar, castigar, concluir. Ya, eso es lo que está haciendo Santiago, es concluir una discusión y ponerle término
y dictar una sentencia, eso determinar también, decretar. Eso es lo que está haciendo Santiago, ¿cierto? En cuanto a este concilio, él está levantando la voz y está diciendo, esta es la conclusión, esto es lo que hemos decidido y esto es lo que yo juzgo que se debe hacer, ¿cierto? Y es lo que juzga después de haber hecho una investigación, ¿cierto? Y llegar a una decisión después de hacer un juicio. Por lo tanto, este texto nos indica que el primer líder de la iglesia no fue Pedro, fue Santiago. El primer pastor de la iglesia fue Santiago y no fue en Roma, fue en Jerusalén. Este es el primer concilio de la iglesia, la primera reunión donde se discute un tema y se zanja un tema. Se llega a una conclusión y se determina algo, y esa determinación la tomó Santiago y no la tomó Pedro. Por lo tanto, Pedro no fue el primer líder de la iglesia. Pedro no fue el primer papa, no fue el primer pastor de la iglesia. El primer pastor de la iglesia fue Santiago, el hermano de Jesús. Segundo, en Gálatas 2, del 11 al 14, dice Pablo, esto sucedió antes del concilio de Jerusalén. El libro de Gálatas, lo más probable es que se haya escrito antes de Hechos 15, ¿ok? Y probablemente también lo que pasó aquí en Gálatas o en Galacia haya sido el motivo por el que llegaron los apóstoles como Pablo y Bernabé, llegaron a Jerusalén desde Antioquía. Ellos fueron convocados a Jerusalén, ¿cierto? Para ir a este concilio probablemente después de los hechos que pasaron en Gálatas, ¿ok? Entonces, lo que dice Gálatas referente a Pedro, ¿cierto? Le dice Pablo, cuando Pedro vino a Antioquía, está diciendo Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Entonces, claramente aquí está diciendo el texto y Pablo está reflejando que Pedro no fue el primer líder de la iglesia. Porque si Pedro hubiese sido el primer papa, el primer pastor, y como dicen los católicos, el papa es infalible, si Pedro hubiese sido el primer papa, el primer pastor infalible de la iglesia, Pablo no hubiese reprendido a Pedro. Pero aquí vemos que Pablo reprende a Pedro. ¿Ya? Entonces Pedro no es una figura de líder en la primera iglesia, en la iglesia del primer siglo. Pedro no fue el primer líder y no muestra una condición de líder, ¿ya? Porque le dice, cuando vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, de parte de Jacobo eran los que venían a Antioquía, no venían de parte de Pedro, ¿ok? Aquí confirma que Jacobo o Santiago es el líder de la iglesia, venían de parte de Jacobo, no dice que venían de parte de Pedro, no dice que venían de parte de otros, sino que venía de parte de Jacobo, que es Santiago, el hermano de Jesús. Entonces aquí reafirma Pablo que el líder de la iglesia es Jacobo, Santiago, ¿ya? Y aquí está él resistiendo cara a cara a Pedro, porque lo que hacía Pedro era de condenar, o sea, Pedro no era infalible, ¿ok? Entonces voy a seguir leyendo. Comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. Y en su simulación, o sea, en su hipocresía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, aquí Pablo claramente está acusando a Pedro de ser un hipócrita al decir esta palabra hipocresía. Pero cuando vi que no andaban rectamente, aquí vuelve a decirlo, Pedro no andaba rectamente. Pedro estaba cayendo en la hipocresía, ¿ok? Por eso Pablo lo resistió, porque era de condenar todo esto que hacía Pedro. Era de condenar, era una hipocresía. No andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos. Aquí Pablo, delante de todos los que estaban en Antioquía, él encara a Pedro. Si Pedro hubiese sido el primer líder, el primer pastor, el primer papa infalible, Pablo no habría podido hacer esto.
porque hubiese sido Pedro la autoridad de la iglesia, ¿ya? Pero Pablo le dijo a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, le reclama esta hipocresía, esta, esto que era de condenar, ¿verdad? No andaban rectamente. Pedro no andaba rectamente y eso es lo que le reclama Pablo. Entonces, si Pedro hubiese sido el primer líder de la iglesia, Pablo no hubiese dicho estas palabras, porque Pedro hubiese sido infalible, como lo es el Papa. Entonces, Pedro no fue el primer Papa, no fue el primer pastor, fue Jacobo. Y aún Pablo, ¿cierto? Pastorea mejor, mucho mejor que Pedro. Entonces, por ningún motivo, aquí se ve en el texto que Pedro hubiese sido el primer líder, el primer papa o el primer pastor. No lo dice ni la escritura ni lo dice la historia. ¿Okay? Son solamente invenciones de los católicos. Entonces, bueno, otro argumento que lanzan los católicos romanos para defender el primer liderazgo de la iglesia como que fuera Pedro, ellos dicen que Pedro tenía las llaves del reino de los cielos, por eso él es el primer líder. Pero vemos en la escritura que eso no es así, porque esas las llaves del reino de los cielos, cuando le dice Pedro, ¿cierto? Eh, a ti te entregaré las llaves del reino de los cielos. Tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Ya? La iglesia está fundada en Cristo, que es la roca, pero a Pedro se le dan las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares, etcétera, etcétera. Eh, entonces, aquí está diciendo que hay unas llaves, pero esas llaves no son físicas, sino que es un símbolo, es una metáfora. ¿Ok? Estas llaves que está hablando Jesucristo del reino de los cielos, antes pertenecían a los fariseos. Dice Mateo 23:13, dice, pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Ok? Voy a leer otra versión un poquito más dinámica. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren, y ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Entonces, los fariseos cerraban la puerta del reino de los cielos, y si la cerraban es porque tenían llaves. E insisto que esto es una metáfora, no es algo literal. Entonces, ¿cuáles serán las llaves del reino de los cielos que tenían los fariseos, ¿cierto? Pero que no la usaban, sino que en vez de abrir las puertas del reino de los cielos, las cerraban. Y estas llaves que Jesús le entrega a Pedro aquí en Mateo, no son llaves físicas, como dije, sino una metáfora del reino de los cielos. ¿Y cómo se entra al reino de los cielos? A través de Jesucristo, a través de la predicación del Evangelio, de la predicación del arrepentimiento. Por eso es que Pedro, cuando él abre la puerta del reino de los cielos en Hechos capítulo 2, él ahí abre la puerta y entran 3.000 judíos. ¿Ok? En el Pentecostés, cuando Pedro predica el Evangelio, se abren las puertas del reino de los cielos y son 3.000 los judíos que entran al reino de los cielos. Entonces, la llave del reino de los cielos es la predicación del Evangelio, es el arrepentimiento, que predica el Evangelio, ¿cierto? Donde dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, porque eso es lo que le está diciendo Pedro a Cristo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿cierto? Una roca pequeña, y sobre esta roca grande, gigante, que es Jesucristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, la muerte no prevalece contra aquellos cristianos, ¿cierto?, que reconocen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque la salvación, ¿cierto?, al reino de los cielos se entra solamente a través de Cristo, porque Cristo es el Hijo del Dios viviente que fue sacrificado por nosotros y su sacrificio, ¿cierto?, por gracia,
es lo que a nosotros nos salva, ¿ok? Por afirmar que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces esta declaración de fe, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo que, lo que abre la puerta del reino de los cielos. Esta es la llave del reino de los cielos, Cristo. Cristo es la roca. Cristo, en Cristo está fundada la iglesia. Cristo es la llave del reino de los cielos. El arrepentimiento, el volverse a Cristo, el mirar a Cristo, el arrepentirse, ¿cierto? Y poner nuestra fe en Cristo, esa es la llave del reino de los cielos. Pero los fariseos no usaban esta llave, sino que cerraban el reino de los cielos al rechazar a Cristo. Entonces, la llave del reino de los cielos es en la predicación, el arrepentimiento, el evangelio, la confesión de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, ya es el verdadero Dios. Esas son las llaves del reino de los cielos. Entonces, estas llaves son una metáfora. No es que sean reales, y esas llaves las tenía Pedro, las tenemos nosotros. Cada uno de los que predica el Evangelio tiene las llaves del reino de los cielos. Así que Pedro no es el primer papa infalible, no es el primer pastor infalible, no es el primer líder de la iglesia, es Santiago, Jacobo, ¿cierto? Que es lo mismo. La traducción de Santiago al castellano es San Jacobus, y ahí empezó a mutar la palabra hasta que llegó a Santiago. Entonces es la misma persona. Jacobo, Santiago, es el hermano de Jesús y él fue el primer líder de la iglesia, él fue el primer pastor de la iglesia y el que tomó las decisiones, ¿cierto? Porque los que iban a Antioquía iban de parte de Santiago y no de parte de Pedro. Y Santiago fue el que tomó la decisión y la determinación de qué cosas iban a guardar los gentiles y qué cosas no de la ley de Moisés. Entonces esa determinación la tomó Santiago y no Pedro. Entonces todo esto, hermanos, refleja que Pedro no fue el primer papa, no fue el primer pastor, no fue el primer líder de la iglesia. Espero que esta enseñanza sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.